Más que un carpintero. Capítulo 10. ¿Es que no hay otro camino? Recientemente en la Universidad de Texas se me acercó un estudiante ya graduado y me preguntó, ¿por qué es Jesús el único camino para relacionarse con Dios? Yo había demostrado que Jesús afirmó categóricamente ser el único camino hacia Dios, que el testimonio de la Biblia y el de los apóstoles era confiable y que había suficientes evidencias para garantizar la fe en Jesús como Señor y Salvador. No obstante, él persistía en la pregunta, ¿por qué Jesús? ¿No hay algún otro camino para establecer la relación con Dios? ¿Qué acerca de Buda o de Mahoma? ¿No puede un individuo simplemente y llanamente llevar una buena vida? Si Dios es un Dios de amor, ¿no aceptaría a todas las personas tal y como son? Un hombre de negocios me dijo en cierta ocasión, incuestionablemente usted ha probado que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No hay también otras maneras para relacionarse con Dios aparte de Jesús? Los comentarios mencionados son una muestra de las muchas preguntas que la gente se hace hoy, del por qué debemos confiar en Jesús como Señor y Salvador a fin de tener comunión con Dios y experimentar el perdón de los pecados. Al estudiante le contesté diciéndole que muchas personas no comprenden la naturaleza de Dios. Por lo general, suelen preguntar, ¿cómo puede un Dios amante permitir que un pecador vaya al infierno? Entonces, yo preguntaría, ¿cómo puede un Dios santo, justo y recto permitir que un pecador esté en su presencia? Una comprensión equivocada de la naturaleza básica y del carácter de Dios ha sido la causa de muchos problemas teológicos y éticos. La mayoría de la gente comprende que Dios ama y no van más allá. El problema es que Él no solo es un Dios de amor, sino que también es un Dios recto, justo y santo. Básicamente, conocemos a Dios por medio de sus atributos. Un atributo no es parte sustancial de Dios. Tiempo atrás, yo solía pensar que si tomaba todos los atributos de Dios, la santidad, el amor, la justicia, la rectitud, entre otras, y los unía, la suma total sería igual a Dios. Ahora bien, eso no es cierto. Un atributo no es algo que es parte de Dios, sino algo que es manifiesto en Él. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es amor, no queremos decir que una parte de Dios es amor, sino que el amor es algo que está presente y es real y verdadero en Dios. Cuando Dios ama, sencillamente muestra lo que Él es. He aquí un problema que se desarrolló como resultado del pecado que entró en la humanidad. Dios, en la eternidad pasada, decidió crear al hombre y a la mujer. Fundamentalmente creo que la Biblia indica que Él creó al hombre y a la mujer con el propósito de compartir con ellos su amor y gloria. Sin embargo, cuando Adán y Eva se rebelaron y siguieron su propia senda, el pecado se introdujo en la raza humana. En ese instante los seres humanos se convirtieron en pecadores, separados de Dios. Esta fue la circunstancia crítica en que Dios se encontró. Él creó al hombre y a la mujer para compartir su gloria con ellos. Sin embargo, ellos menospreciaron el consejo y el mandamiento divino y escogieron pecar. Así que Él se acercó a ellos con su amor para salvarlos. Por el hecho de que Él no solo es un Dios amoroso, sino que también es santo, justo y recto, su misma naturaleza condena a cualquier pecador. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, de modo que podríamos decir que Dios tenía un problema. Dentro de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, se tomó una decisión. Jesús, Dios el Hijo, incorporaría a sí mismo la naturaleza humana. Llegaría a ser el Dios hombre. Esto se decide en Juan capítulo 1, donde dice que el Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y en Filipenses capítulo 2, donde dice que Cristo Jesús se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Jesús fue el Dios hombre. Fue tan hombre como si nunca hubiera sido Dios y tan Dios como si nunca hubiera sido hombre. Por decisión propia, vivió una vida sin pecado, en completa obediencia al Padre. La declaración bíblica de la paga del pecado es muerte no se le imputa a él, porque él no solo fue un hombre finito, sino también un Dios infinito. Tenía la infinita capacidad de tomar sobre sí los pecados del mundo. Cuando Jesucristo fue crucificado hace casi 2000 años, el santo, justo y recto Dios derramó su ira sobre su Hijo. Cuando Jesús dijo, consumado es, el requerimiento de la justicia de Dios quedó totalmente satisfecho. Usted podría decir que en ese momento Dios quedó libre para tratar a la humanidad con amor, sin tener que destruir al pecado, ya que por medio de la muerte de Jesús en la cruz, la justa naturaleza de Dios quedó satisfecha. Con frecuencia, hago a las personas la siguiente pregunta: ¿por quién murió Jesús? Usualmente contestan por mí o por el mundo. Entonces digo, sí, eso está correcto, pero ¿por quién más murió? Y suelen responder, bueno, no lo sé. Entonces añado, por Dios el Padre. Como puedes ver, Cristo no solo murió por nosotros, sino también por obediencia al Padre. Esto es descrito en Romanos capítulo 3, donde se nos habla sobre la propiciación. La palabra propiciación básicamente significa satisfacer una demanda. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por nosotros, sino que murió para satisfacer la santa y justa demanda de la naturaleza de Dios. Un incidente que tuvo lugar hace ya varios años en California ilustra lo que Jesús hizo en la cruz a fin de resolver el problema que Dios tenía por el pecado de la humanidad. Una joven mujer fue detenida por exceso de velocidad. Se le multó y tuvo que comparecer ante el juez. Este leyó la denuncia y le preguntó, ¿se declara culpable o inocente? La muchacha respondió, culpable. El juez dio un golpe con el mazo y le impuso una multa de $100 o 10 días de arresto. Entonces ocurrió algo sorprendente. El juez se levantó, se quitó la toga, descendió y se colocó al frente del estrado, sacó su cartera y pagó la multa. ¿Cuál es la explicación de esto? El juez era el padre de la joven. Él amaba a su hija. Sin embargo, era un juez justo. Su hija había violado la ley y él no podía simplemente decirle, como te quiero mucho, te perdono, puedes marcharte. Si él hubiera hecho eso, no habría sido un juez justo ni habría defendido la ley. Sin embargo, él amaba tanto a su hija que estuvo dispuesto a despojarse de su toga judicial, bajar de su puesto, colocarse al frente y representándola como su padre, pagó la multa. Esta ilustración nos da una idea de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Nosotros pecamos. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No importaba cuánto nos hubiera amado Dios. Él tenía que dar el golpe con el mazo y decir muerte, porque Él es un Dios justo y recto. Sin embargo, como Él es amor, nos amó tanto que estuvo dispuesto a descender de su trono en forma del hombre Cristo Jesús y pagar el precio por nosotros, que fue la muerte de Cristo en la cruz. En este punto, muchas personas hacen la pregunta, ¿por qué Dios no pudo simplemente perdonar? Un ejecutivo de una gran corporación dijo, mis empleados a menudo rompen alguna cosa y yo simplemente los perdono. Entonces añadió, ¿trata usted de decirme que yo puedo hacer algo que Dios no puede hacer? La gente falla en darse cuenta que donde hay perdón, tiene que haber un pago. Por ejemplo, digamos que mi hija rompe una lámpara en mi casa. Yo soy un padre amante y perdonador, por lo tanto,
la coloco en mi regazo, la abrazo y le digo, no llores, mi amor, papi te ama y te perdona. Con frecuencia, la persona a la cual le digo esto suele responderme, bueno, eso es lo que Dios ha debido hacer. Es entonces cuando yo pregunto, ¿y quién paga la lámpara? El caso es que soy yo quien la paga. El perdón siempre tiene un precio. Supongamos que alguien te insulta delante de otras personas y tú posteriormente le dices con cordialidad, te perdono. ¿Quién paga el precio del insulto? Tú lo pagas. Esto es lo que Dios ha hecho. Dios dijo, te perdono, pero estuvo dispuesto a pagar Él mismo el precio por medio de la cruz.